Ya, vamos a compartir la pantalla. Ya. Entonces, lo que decíamos lo que decíamos antes era que tiene que mantener competitivo el tipo de cambio multilateral. ¿Qué es competitivo? Es de que Bolivia sea barato, digamos, respecto a otros países para que la gente venga a comprar cosas de acá, ¿no? Como en el caso de el gas, por ejemplo, es bastante barato acá. Una garrafa nos cuesta 22.50 bolivianos y en Perú cuesta una garrafa como unos 60 bolivianos. Entonces, ahí somos súper competitivos. Pero, por ejemplo, comparado con Argentina, digamos, eh, si nosotros vamos a un restaurante, digamos, al mejor restaurante, digamos, aquí en Bolivia nos cuesta, no sé, unos 200 bolivianos, digamos, la comida. Mientras que en Argentina, en el mejor restaurante, nos va a costar 150, ¿no? El mejor restaurante. Porque ahorita su economía está complicada, en Bolivia. Entonces, ahí, ¿quién es más competitivo? Es Argentina, digamos. Entonces, preferiríamos ir a Argentina a comer una buena carne. Entonces, lo que hace este tipo de cambio real multilateral es mantener esa competitividad respecto a los otros países, ¿no? Sin generar inflación, eso es lo importante, ¿ya? Entonces, acá yo veo que la fórmula del tipo de cambio real multilateral va a ser igual a la productoria entre 1 hasta n, productoria sin las multiplicaciones, entre todos los tipos de cambio real nominales, ¿ya? De cada uno. De Bolivia con Perú, Bolivia con Argentina, Bolivia con cada uno de los países en los cuales yo tengo alguna relación de comercio, ¿no? Entonces, los principales obviamente son Argentina, Brasil, porque yo les vendo gas, ¿no? Entonces, mi relación con ellos es bien importante. Pues por eso tienen que estar dentro de este cálculo de tipo de cambio. Está Canadá, Chile, China, Colombia. Entonces, cualquiera de los que tengamos como, 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 como relación comercial más del 0,5%, entonces tiene que entrar, ¿no? Entonces tiene que entrar porque ese es esa es la fórmula, ¿no? Más del 0,05%. Ahora, lo importante es ver cuál es la influencia que tenemos entre una respecto a la otra, ¿ya? Cómo influye la política cambiaria, por ejemplo, a la política monetaria y cómo influye la política monetaria a la política cambiaria. Entonces, viendo la política cambiaria, digamos, la cambiaria respecto a la política monetaria. Ay, ¿quién está charlando? ¿Quién? ¿Quién ha charlado? ¿Quién ha charlado? Ya, no importa. Entonces, por ejemplo, cuando yo cambio el tipo de cambio, va a tener una influencia sobre la inflación. Si digamos, hay este efecto que se llama pass-through, ¿ya? Que es que debido al aumento de los precios, ¿ya? Cuando yo compro un bien de afuera, entonces puede ser de que si viene de afuera, si cada vez el tipo de cambio es más alto, entonces yo tengo que subir el precio igual. Entonces, si digamos yo voy, cambio mis bolivianos por reales y compro la chompita y la chompita allá en el Brasil ha subido de precio, entonces necesito más reales, entonces, o por el tipo de cambio se ha modificado. Entonces, si afuera es más caro, cuando yo lo traiga aquí, igual lo tengo que vender más caro, ¿no? Entonces, eso hace de que yo suba los precios eh, automáticamente, digamos, ¿no? Entonces, porque estoy importando ese bien y estoy importando el precio también. Entonces, si sube el precio ahí afuera, lo voy a traer el mismo precio alto aquí. Entonces, ese tipo de cambio me está afectando la inflación, ¿no? Y el otro es indirecto, cambios en precios relativos y expectativas de los agentes. Generalmente las personas cuando dicen que el tipo de cambio sube,
asocian de que tienen que subir los precios. Entonces es algo que pasó antes cuando había, cuando había una depreciación de la moneda, la gente subía los precios de las cosas y decían, ¿por qué ha subido el precio? Es que ha subido la inflación. Entonces, pucha, entonces es complicado, ¿no? Entonces, eso era complicado, ¿no? Entonces, porque había una relación directa entre el precio el precio del dólar y la inflación. Entonces, hay un tema del tipo de cambio. Por eso, cuando había que enfrentar, digamos, a la subida del tipo de cambio, había que hacer política monetaria, ¿no? Entonces, por eso es que hay ese efecto. Ahora, hay otro efecto al revés, cuando la política monetaria le afecta a la política cambiaria, ¿ya? Entonces, por decirles, ¿cómo puede afectar? Si, digamos, yo estoy en por decir yo, necesito ir a ir a hacer una política monetaria contractiva, significa que tengo que retirar harta plata del mercado. ¿Se acuerdan que decíamos que el banco va a emitir un valor con 7%? Eh, entonces, supongamos de que yo subo, por decirles, a 12%, 13%, 14%. Entonces, todo el mundo va a querer comprar ese título, ¿no? Porque está subiendo la tasa de interés. Pero no solamente todo el mundo de Bolivia va a querer ese título, sino puede ser que de otros países vengan y se quieran comprar también el título. Entonces, que agarren, vengan de afuera y quieran comprar el título. Pero como es un título en bolivianos, entonces la gente va a venir con sus dólares y lo va a cambiar a bolivianos y se va a comprar ese bono que está ofreciendo 13%, 15%. Entonces, eso va a presionar al tipo de cambio. Como va a haber mucha demanda por bolivianos, lo que va a hacer es que va a bajar el tipo de cambio. Va a venir mucha afluencia de capitales, por eso dice aquí, aumenta o disminuye la afluencia de capitales. Entonces, va a suponer que sube, digamos, entonces la gente va a entrar y se va a comprar bonos y va a presionar el tipo de cambio y el tipo de cambio va a bajar. Al revés, si de repente hay mucha gente que estaba invirtiendo aquí en Bolivia porque las tasas estaban hermosas y de repente empieza a hacer una política expansiva y más bien empieza a inyectar mucha plata en la liquidez al mercado y hago que las tasas bajen, o sea, que baje de 15, que baje a 1%, entonces las personas que tenían plata aquí en Bolivia dicen, huevo, pues ahora vámonos a otro país que esté pagando una mejor tasa, 1% es muy bajito. Entonces van a pedir sus dólares y van a dejar sus bolivianos, entonces van a presionar por querer dólares y va a hacer que el tipo de cambio suba. Entonces, ahí vemos que hay una influencia entre una política y la otra, ¿no? Una le afecta a la otra y la otra le afecta a la otra. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado al momento de aplicar las políticas. Entonces, eso hace el Banco Central, coordina muy bien las políticas para que no se solapen entre ellas. ¿Qué pasa con la política fiscal? Que es con lo que les decía del Estado. Cuando estamos con el tema del Estado, en la política fiscal, la fórmula básica es los gastos es igual o los gastos menos los ingresos, voy a tener lo que es un déficit o un superávit. Entonces, si mis gastos son mayores a mis ingresos, entonces voy a necesitar, eh, si, si, mis gastos son mayores a mis ingresos, voy a tener déficit. Como tengo un déficit, voy a tener que cubrir ese déficit. Pero si mis gastos son menores a mis ingresos, entonces voy a tener superávit. Y como voy a tener superávit, entonces ahí voy a tener más plata, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene mi plata como Estado? Eh, en, voy a tener de tributos, transferencias y otros, ¿no? Todo el tema de impuestos, eso va a ser mis ingresos, digamos, ¿no? Y de las ventas del gas y todo lo demás, entonces voy a tener ingresos de impuestos como Estado. Y mis gastos, ¿en qué voy a gastar? Los corrientes, que son salarios, intereses, inversión, todo lo que gaste, ¿no? Entonces, si me sobra plata, belleza, me lo voy a guardar mi platita como Estado. El problema es cuando tengo déficit. Cuando tengo déficit, ¿qué hago? ¿No? Entonces, tengo que cubrir ese déficit cuando mis gastos son mayores a mis ingresos. Entonces, ¿cómo financio ese déficit? Es prestándome plata, ¿no? ¿No? Me tengo que prestar plata. Y la pregunta es de quién me presto plata para cubrir ese déficit. Entonces yo puedo prestarme
internamente, lo que se llama deuda interna o deuda externa. Cuando es internamente es de que yo voy a prestar de las mismas personas que están en Bolivia, de los bancos, de las provincias, como Estado me presto plata. Y si es una deuda externa, entonces me presto de afuera. Digo, afuera veo quién me puede prestar para cubrir esos. Clásico ejemplo ahora, el tema de COVID-19, ¿no? Entonces el tema de la pandemia, todo lo demás. Para pagar todos los gastos que está haciendo ahora el Estado, no es gratis, pues, ¿no? Tendría que subir los impuestos para poder cubrir esos gastos, pero no va a poder hacer eso porque la gente no va a tener plata para pagar los impuestos. Entonces va a empezar a gastar y para poder gastar más, deuda. Por eso que ahora se han endeudado, digamos, con el Fondo Monetario o con otras entidades. Entonces, me presto, ¿no? Entonces me tengo que prestar. ¿Y cómo hago a través de deuda interna? Ahí entran los de la colocación de valores, ¿no? Entonces, el que va a vender valores ya no va a ser el Banco Central, sino el que va a vender va a ser el Tesoro General de la Nación, TGN, ¿sí? TGN, Tesoro General de la Nación. Ese es el que se va a prestar plata. Nos va a vender valores a través del Banco Central. Entonces, le va a decir al mismo Banco Central, véndemelo mis títulos. Y el Banco Central se lo va a vender, junto con se va a vender los dos títulos, los títulos del banco y los títulos del Tesoro, para que conseguir plata para financiar ese déficit que puede tener el Estado, ¿ya? Y, obviamente, si voy a vender títulos, voy a afectar las tasas de interés. Y hemos visto que si afecta las tasas de interés, vas a afectar la cantidad de dinero en la economía, ¿no? Entonces, ahí está la complicación. ¿Ya? Entonces, ese es el tema de cómo le afecta, digamos, el tema de la política fiscal a la política monetaria, ¿no? Entonces, le va a afectar a las tasas de interés. Ahora, también puede ser de que el gobierno empiece a gastar más, así como ha pasado con el tema de los bonos, ¿no es cierto? Estamos dando más bonos, más cosas, estás inyectando plata. Entonces, si vas a inyectar más plata y no hay productos, ¿qué va a pasar? Entonces va a subir los precios. Entonces, para evitar de que suban los precios, ese rato, o más, ¿no? Entonces va a vender títulos el Banco Central. Entonces, a la par de que el gobierno gasta, el Banco Central lo que tiene que hacer es retirar la plata que excede, ¿no? Para que no haya inflación. Entonces, por eso hay que coordinar, de decirle al Tesoro, escucha, no emitas mucho, porque si no, no me va a alcanzar para mí comprar todos esos títulos a través de OMAS. Entonces, tiene que estar por eso coordinado, ¿no? Entonces, y este déficit y el financiamiento son determinados por el Ministerio de Economía de acuerdo a su programa fiscal. El programa fiscal es el que determina qué va a hacer. Entonces, ahí está estas influencias que tiene la política fiscal a la política monetaria. Ahora, hemos dicho que también, por ejemplo, tenemos el crédito neto al sector público no financiero, que es esta parte, que es los préstamos que se le hace al gobierno. Entonces, si esto sube, yo tengo que neutralizar como Banco Central esta subida, ya sea afectando esta parte o esta parte. Entonces, cualquier cosa que haga la política fiscal afectando esto, que es el crédito neto al sector público financiero, el Banco Central tiene que tomar acciones acá o acá. Entonces, es lo que tiene que ver. ¿Ya? Y el tema de hacer esto, digamos, cuando el Tesoro, digamos, o cuando el gobierno necesita financiar su déficit, lo que va a hacer es aumentar las tasas de interés. Porque como está desesperado, ya no importa, yo voy a vender títulos al 10%, no importa, pero necesito plata, no me importa, lo que necesito ahorita es plata. Después iré pagando esta deuda en el futuro, pero ahorita necesito plata. Cuando hace eso, cuando hay una deuda pública y aumentan las tasas de interés, se produce lo que se llama el efecto crowding out, ¿ya? ¿Qué significa el efecto crowding out? Vamos a suponer que yo soy, como siempre, soy salchipapas patito. Entonces voy al banco y le digo, mira, quiero implementar mi patito ya. ¿Qué es patito ya? Me va a decir el banco. Mira, como no estoy pudiendo vender salchipapas en la cuarentena, voy a poner un servicio de delivery de salchipapas patito, que se va a llamar patitos ya. Entonces necesito, pero para eso comprarme motos,
necesito comprarme pilotos, necesito comprarme las cajitas para guardar bien calientito mi salchipapa y todo lo demás. Entonces, necesito todo para eso, para la inversión. ¿Ya? Entonces, y aquí está mi proyecto, todo para que me salga bien este tema. Préstame la plata, por favor, préstame. Ya, me dice el banco, está bien, te presto. ¿A cuánto te voy a prestar? Yo puedo pagar y puedo pagar solamente un 11%, un 11%, ¿no? Entonces, por favor, dime qué hago, ¿no? Ya te voy a prestar al 11%. Pero resulta que viene el gobierno y le dice al banco, mira, tengo que pagar los bonos universales, necesito plata. Y yo te voy a pagar 15%, 15%, el tesoro. Y yo que soy salchipapas patito, para mis patitos ya iba a pagar 11%. Y el banco ya me había dicho que sí, ya estaba todo hermoso. Y en vez de darle plata a mí, que yo estoy así bien feliz para hacer mis patitos ya, le va a prestar a Bolivia. Está la Titicaca, Santa Cruz, ahí está Bolivia. Entonces, Bolivia se pide al 15% y yo como salchipapas patito quería al 11%. Pero el banco como le está pagando más tasa, no, voy a estar bien triste, con lágrimas en los ojos. ¿Ya? Entonces, en vez de darle plata a mí, le va a dar plata a Bolivia porque le está pagando primero una mejor tasa y además que Bolivia como país, pues, como Estado, su calificación es AAA, es más segura. En cambio, yo como salchipapas patito, mi calificación es B. Entonces, el banco me va a dar la plata a mí, le va a dar la plata a Bolivia y no le va a dar la plata a salchipapas patito para sus patitos ya. Entonces, no le va a dar. Entonces, ese efecto de llevar lo que era la plata para el sector privado, porque yo soy sector privado, yo soy el privado, ¿ya? Ese efecto de llevar la plata que estaba destinada para salchipapas patito, esta plata, sí, esta plata que estaba destinada para el sector privado, porque yo soy privado, sacarlo y llevarlo al sector público, ¿ya? Es esa cosa de hacer al sector público. Entonces, en vez de mandarlo al sector privado y llevarlo al sector público, ese efecto de llevar de aquí a aquí, eso se llama crowding out. ¿Ya? Ese es el efecto. De llevar plata que estaba destinada al sector privado al sector público. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace la política fiscal. Como el país necesita ahorita esa plata para dar los bonos, entonces va a aumentar su tasa, no importa, necesita la plata. Y obviamente, como es más seguro prestarle a un país que a salchipapas patito, el banco va a agarrar y va a destinar esa plata acá, ¿no? Ahí está, a Bolivia. Ahí está, toma la plata. Y yo aquí pedidos patitos ya llorando, ¿ya? Entonces es un efecto. Ahora, hay otro efecto que también puede ser el efecto que hace la política monetaria a la política fiscal. Sigamos con el mismo ejemplo. Entonces, yo como Banco Central, digamos, estoy viendo que hay inflación, que hay mucha inflación, y entonces para poder retirar esa inflación, para poder controlar la inflación, el precio de emitir bonos, hartos títulos, con una tasa de interés muy alta. Y justo el Tesoro, que es el TGN, aquí está el TGN, justo está buscando también financiarse para pagar los bonos universales y todo lo demás. Entonces, como yo estoy subiendo la tasa, entonces, como Banco Central, entonces Bolivia quiere financiarse, entonces no le queda otro que financiarse a la tasa alta que yo estoy ofreciendo. Y también me puedo fijar el volumen, porque si yo como Banco Central estoy empezando a emitir bonos y soy AAA y el Tesoro también es AAA, entonces las personas van a comprar títulos del Banco Central también, porque es AAA. Entonces le estoy quitando esa plata que estaba destinada, así como le ha hecho Salchipapas Patito a Bolivia, el Banco Central está haciendo lo mismo a Bolivia, porque la gente está llevando su plata, prefiere dejar en el Banco Central que dejar en el Tesoro. Entonces igual el país va a llorar. Entonces, ese efecto puede pasar de la política monetaria a la política fiscal. Por eso es importante la coordinación entre ambas políticas, ¿no? Que entre ambos coordinen bien qué van a hacer, cómo van a hacer,
de que no se pisen los talones, de que estén siempre bien de acuerdo y todo, ¿no? Entonces, por eso es importante esa coordinación. Por eso cada año, digamos, a principios de año, hay un acuerdo monetario fiscal donde se sientan, digamos, entre entre ambas instituciones y, y acuerdan cuál va a ser el monto, que van a retirar de plata y todo lo demás. ¿Ya? Eso. Entonces, ¿cómo toma esa decisión el Banco Central? Anualmente, cada año, el Banco Central diseña lo que es el programa monetario. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace cada año. Trimestralmente, cada trimestre, el directorio del Banco Central define los lineamientos, ¿ya? Lineamientos de política monetaria, o sea, qué es lo que va a hacer, cuánta cantidad de dinero va a retirar en el semestre, etc. Semanalmente hay un comité que se llama el Comité de Operaciones de Mercado Abierto, que analiza el mercado y revisa e implementa esos lineamientos que tenía el Banco Central, ¿no? Eso lo hace. Y diariamente lo que es la gerencia de operaciones monetarias, que se llama la BOM, a través de la subgerencia de operaciones de mercado abierto, que se llama SOMA, ejecuta y monitorea las OMAs, que son las operaciones de mercado abierto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que es el programa monetario, ¿ya? Es el programa monetario, tenemos lo que es el diseño de esto. Entonces, de acuerdo a supuestos del comportamiento de la economía, o sea, el Banco Central tiene todo un equipo, ¿ya? Ese equipo es de personas que hacen el trabajo y están haciendo eh, hacen los análisis de la economía, determinan cuánto va a ser el objetivo de la inflación, ¿ya? Y las metas intermedias que permiten alcanzar ese objetivo. Entonces, queremos que este año sea de 3%, 4%. Entonces, ellos determinan cuánto quieren llegar de inflación. Entonces, una vez de que determinan cuánto quieren llegar de inflación, especifican los objetivos de cuánto quieren llegar también de reservas. Entonces, quieren llegar a tal nivel de reservas. Después proyectan los valores de las variables exógenas. Entonces, dicen, a ver, ¿cuánto vamos a crecer? ¿Cuánto van a ser las entradas y salidas de capital? Van a ver los precios de intercambio, cuánto va a ser los precios de intercambio. Van a derivar las variables endógenas, eso significa ver cuánto va a ser el crecimiento del PIB y cuánto va a ser ¿qué se llama? El tipo de cambio, ¿ya? Y con eso se determina el crecimiento previsible de la oferta monetaria, el crédito interno y el financiamiento doméstico. ¿Ya? Entonces aquí dices, bueno, con esto vamos a ver cuánto voy a generar, cuánto va a ser la plata, cuánto va a ser la plata que vamos a prestar. Entonces, una vez de que se lo hace cada año el Banco Central, el directorio del Banco Central, ¿no? Entonces, cada trimestre define los resultados de operaciones de mercado abierto. Dicen, a ver, ¿cómo nos ha ido en estos últimos 3 meses? Teníamos que retirar tal cantidad de dinero, cuánto hemos retirado, cuánto hemos puesto, y ven su impacto sobre el programa monetario, ¿no? Entonces dicen, con esta, vamos a ver si estamos o no de acuerdo en nuestro programa. Y con esta información ven para el siguiente trimestre, dicen ya, de aquí hemos visto cómo nos ha ido enero, febrero, marzo, vamos a ver qué vamos a hacer abril, mayo, junio. Esto vamos a hacer, vamos a retirar o vamos a inyectar más plata o menos plata. Adicionalmente, el directorio toma la decisión sobre qué es lo que tiene que hacer el Comité de Operaciones de Mercado Abierto, sus funciones y atribuciones, sus mecanismos y modalidad de operaciones de mercado abierto, entonces, cómo va a vender esos títulos, la relación con los participantes de operaciones de mercado abierto, va a decir cómo va a ser la relación con las personas a las que venden los títulos, a las instituciones, y cualquier otra norma que esté relacionada a operaciones de mercado abierto. ¿Ya? Y el responsable de esto es el Comité de Operaciones de Mercado Abierto, es el que va a implementar las operaciones de mercado abierto, la venta de títulos, y formular recomendaciones para fortalecer la aplicación de la política monetaria. Ya ese comité es el que va a decidir y recomendarle al directorio, a vernos esto, venderemos más, venderemos este nuevo título y todo lo demás, ¿no? ¿Quién lo conforma este comité? Está el presidente del Banco Central, está el gerente general, está el asesor de política económica, está el gerente de operaciones monetarias del Banco
Central, está el subgerente de operaciones de mercado abierto y están los directores contratos. Su profe ha sido alguna vez subgerente de operaciones de mercado abierto y una semana ha sido gerente de operaciones monetarias. Hasta eso he llegado en el banco, digamos. Entonces, así funciona. Este comité se reúne semanalmente, analiza toda la información del país, ¿no? La economía financiera local e internacional, y toma decisiones de adjudicaciones de valores, o sea, cuántos valores se va a vender, va a ofertar valores por clase y moneda, entonces ellos van a decidir cuántos títulos se van a vender cada semana. Es más, lo que va a hacer este comité es decidir qué bonos se va a estructurar, cómo se van a vender, entonces qué bonos se van a vender, ¿no? Las condiciones de la oferta de esos valores en mesa de dinero, esto es MDD. Hoy en 10 minutos se acaba otra vez esta hermosa y bella reunión, chamacos. ¿Ya? Va a poner la tasa base y montos para reportos, la tasa para los créditos RAL y va a poner otras decisiones respecto a pobres. ¿Ya? Y cada semana, diariamente, o diariamente, la sugerencia de operaciones de mercado abierto a través de la Gerencia de Operaciones Monetarias va a tomar las decisiones que ha de decir el COMA. Si el COMA dice, hagan esto, hagan lo otro, eso lo va a hacer esta sugerencia. Le va a informar al comité sobre las operaciones de mercado abierto que se han realizado, sobre el mercado monetario, que está pasando en nuestro mercado monetario, le va a pasar cualquier otra información relacionada y le va a informar al sistema financiero, o sea, a los bancos, le va a informar sobre lo que se va a ejecutar en OMAS, sobre las tasas de crédito, a las tasas que se puede prestar a los bancos en última instancia, y la situación del mercado monetario y financiero, ¿no? Además, esta sugerencia que la SOMA participa del comité y propone las determinaciones y políticas. Entonces, de ahí salen temas como mejoraremos esto, lo otro. De hecho, para contarles, por ejemplo, cuando yo entré a la sugerencia de operaciones de mercado abierto, antes la forma de vender títulos era a través de subastas a sobre cerrado. Más adelante vamos a ver eso, digamos, yo creo que la próxima clase. Y nosotros hemos propuesto cambiar esa subasta a una subasta electrónica. Entonces, desde la sugerencia hemos propuesto hacer ese cambio y eso se ha logrado. Sí, ya. ¿Qué instrumentos utiliza el Banco Central? Uno es el encaje legal. El encaje legal lo voy a pasar porque ustedes ya saben cómo funciona. Hemos tenido todo un capítulo de ver cómo funciona el encaje legal. El fondo RAL también un poco lo habíamos explicado, que era esa plata que dejamos en títulos en el Banco Central, esos títulos se los invierte y se invierte en cada moneda, ¿no? Entonces, en moneda extranjera hemos dicho que son las empresas que lo invertían antes y en moneda nacional lo administra la Gerencia de Entidades Financieras del Banco Central. Esa es la entidad que administra todos los temas de encaje, ¿no? Pero esto lo voy a pasar porque creo que lo hemos visto también antes, ¿no? Entonces, el tema del crédito RAL, que es el préstamo que hace el Banco Central a los bancos de última instancia, ¿ya? Y esto es con la plata que está ahí en los títulos de encaje legal, ¿no? Esa es la garantía. Y el objetivo es proporcionar liquidez de corto plazo y conocer cuánta plata necesitan los bancos. Entonces, uno de los instrumentos. Y estos son las tasas. Creo que esto también ya lo hemos visto. Hecho simplemente para mostrarles que las tasas, esto no es, digamos, no va a entrar ni en el examen ni nada, pero sí es para mostrarles de que las tasas a las cuales se prestan, digamos, los bancos de crédito RAL son bastante altas. La tasa base de reporte, también hemos hablado de que es un reporte, digamos, de la tasa de reporte que ofrece el Banco Central, se le sube 150 puntos básicos, 200 puntos básicos y 300 puntos básicos. Si no se acuerdan de puntos básicos, me voy a dar al suicidio porque hemos hecho en mate fin y se acuerdan que puntos básicos es como porcentaje, ¿no es cierto? Le ponemos aquí una coma y era como 3%. ¿no? Aquí le ponemos una coma y esto es 2%. Y 150 puntos básicos es una coma, 1,5%. Entonces, 300 puntos básicos es como 3%. Entonces, si la tasa es 5% más 3, 8%. Esas serían las tasas que se prestarían. ¿Ya? Y que son los créditos. Y el Banco Central le puede prestar, digamos, si se agota todo, le puede prestar a un banco, o en última instancia, cuando ya no tiene plata, les puede prestar plata a 90 días, ¿no? Entonces,
Esto es solamente cuando un banco casi está en quiebra, digamos, ahí recién entra estos créditos, ¿no? Entonces nunca se ha dado que yo me acuerdo, muy excepcional, ¿ya? Pero lo más importante de los instrumentos, ya hemos dicho que uno de los instrumentos es el encaje legal, sí, efectivamente, pero el instrumento más importante de la política monetaria es las operaciones de mercado abierto, ¿no? Entonces, ¿y qué es así? Literalmente las OMAs es esta es su definición, digamos, es la definición que tienen que saber como pregunta de examen, ¿no? Es la compra y venta definitiva o en reporte, pucha, definitiva o en reporto de valores públicos con el propósito de expandir o contra la liquidez, ¿no? Entonces, esa es la definición de OMAS, ¿no? Compra y venta de valores, ya sea para siempre o en reporto saben qué es un reporto, de valores públicos, ¿no? Entonces, de los valores con propósito de expandir o contra la liquidez. Entonces, la idea es retirar o inyectar plata. Ese es el principal instrumento del Banco Central. Alguna vez cuando venían chamacos al Banco Central, vinieron niños, muchos niños alguna vez a visitar el Banco Central. La explicación era de que aquí teníamos a un monstruo, así, ¿ya? Un monstruo. Un monstruo feo. Y que esta era la inflación. Era un monstruo, casi como un dragón, digamos, con su boca, y sus dientes, bien feo mi grupo, entonces, con sus cuernitos, digamos. Ese era el monstruo, la inflación. ¿Ya? Y que el Banco Central era ese caballero con el cual iba a enfrentar al monstruo, que era la inflación, ¿ya? Este era el caballero, que tenía su casco, digamos, y su armadura, ¿no? Su armadura. Su armadura. Entonces, sí les explicaba a los chamacos. El Banco Central es el guerrero con el que se va a enfrentar con el monstruo, ¿ya? ¿Y qué eran las OMAS? Las OMAS era como su espada. Su espada. Entonces, este era el Banco Central y esto era las OMAS. Entonces, por eso es el principal instrumento para pelear contra la inflación. Es la mejor analogía que podría decir. Entonces, el guerrero es el Banco Central, las OMAS es la espada para pelear contra este monstruo que es la inflación, ¿no? Entonces, es el principal instrumento y es la compra y venta de valores, ¿ya? ¿Y cómo hace eso? Es básicamente cuando vende los valores, ¿no? Cuando quiero disminuir liquidez, cuando quiero que ya no haya plata en el mercado, vendo valores. Es como el ejemplo que dije al principio, vendo los títulos al mercado, a los bancos, a los cooperativos y todo lo demás, y los bancos me dan dinero. Y esto es porque los bancos han recibido el dinero de las personas, ¿no? Entonces, me dan dinero y este dinero lo deposito en el banco. Entonces, he logrado sacar plata de la economía y guardar. Yo les he dado títulos. Cuando yo quiero inyectar liquidez, cuando yo quiero aumentar la plata, o sea, ya no quiero disminuir, sino al revés, quiero aumentar plata al mercado, hago lo contrario. Les doy dinero y les digo, traigan sus valores. Se los voy a pagar. Que cuando denme todos sus valores. Entonces, todos los bancos me dan sus valores y yo les devuelvo su plata. Ya estoy inyectando dinero y ellos ya podrán, con esa plata pueden prestar a las personas, están inyectando dinero también. Entonces, esta es una política expansiva y esta es una política contractiva. ¿Ya? Y estoy contrayendo la liquidez, estoy expandiendo la liquidez. ¿Sí? Eso es. Ya, esa es la parte 1. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario, reclamo, amotinamiento. Dígame, Carla. No, profe, un error, lo siento. No, no te voy a perdonar jamás. No está bien. Ya. Entonces, Profe, una consulta. dígame. El anterior tipo de cambio del dólar
Antes era como, antes no era tan fijo como ahora, antes se cambiaba, ha llegado creo hasta 13 bolivianos el cambio del dólar antes. ¿Cómo se llamaba eso, a ese tipo de cambio? Porque ahorita tiene un nombre específico el tipo de cambio, ¿verdad? Antes era el crawling peg y ahora sigue siendo el crawling peg. Solamente que cada día el Banco Central puede decidir si sube o baja. ¿Y qué ha decidido en los últimos años? ¿Lo subimos? No. ¿Lo bajamos? No. ¿Qué hacemos? Mantenemos. Listo. Entonces, cada día, el Banco Central, cada día determina si sube o baja. En esas épocas, el banco decía, a ver, ¿qué hacemos hoy día? Bájalo. ¿Qué hacemos este día? Bájalo. ¿Qué hacemos este día? Bájalo. En otras épocas decía, ¿qué hacemos este día? Subilo. ¿Qué hacemos hoy día? Subilo. Entonces, la forma de hacer política monetaria, de política cambiaria, sigue siendo la misma. No ha cambiado. Solamente que ahora el banco ha decidido no mover el tipo de cambio, nada más. Sigue siendo Crowley. Ah, ya, profe.